programa es auspiciado por Ecofriendly, laboratorio de larvas de camarón, ubicado en la ruta Spondylus San Pablo. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía Jaramillo, bienvenidos a nuestro segundo programa de acuicultores.com. El sector camaronero del país ha sabido adaptarse a las dificultades y salir adelante a través de importantes inversiones desde a mediados del año pasado. Además, se están preparando para la situación del mundo post-pandemia. Hoy vamos a atender a Luis Francisco Burgos, quien está al frente de Aquagen, específicamente del programa genético. ¿Cómo estás, Luis Francisco? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, a finales de la década de 1990, la industria camaronera afronta un problema que marcó su historia. Estamos hablando de la mancha blanca. Sin embargo, muchos pudieron ver un obstáculo, un problema a través de esto, pero tu papá vio un gran beneficio. Sí, justo en la mancha blanca la industria tuvo un cambio importante y se hizo un cambio en el cual, en lugar de sembrar, que las camaroneras siembren larvas salvajes o que saquen larvas de hembras que eran salvajes del mar, se decidió pues empezar un programa genético en el cual los animales que eran resistentes a esta nueva enfermedad, a este nuevo virus, se los reproduzca. Y fue un gran reto, ya que en esa época, en la mancha blanca, pues la industria estaba pasando por un momento muy difícil. Correcto. Muchos incluso quebraron. Muchos negocios quebraron, se decidió invertir. Y estamos aquí ya 20 años después. Hemos llegado bien lejos, creo que tanto Aquagen como la industria, ¿no? ¿Pero qué te dice tu papá? Por ejemplo, Aquagen, solo para que conozcamos un poquito más, es una empresa que se encarga de la maduración y también de la producción de larvas de camarón. ¿Qué te dice tu papá cuando le preguntaste, bueno, ¿qué viste de todo esto, la mancha blanca? Muchos quebraron. ¿Qué es lo que te dice tu papá? Bueno, en ese momento él siempre creyó en la industria y pensó pues que el camino correcto a tomar para seguir en el negocio, si se iba a tomar esa decisión, era tener animales que resistan a este nuevo virus, ¿verdad? Y se creía que se sabía que era posible, que había familias o grupos de individuos que podían sobrevivir esto aquí. Por suerte en la mancha blanca nunca la sobrevivencia cero, o sea, nunca se moría el 100%, siempre había animales resistentes. Entonces esa fue la idea con la que se empezó. Se decidió hacer el laboratorio, empezar a buscar animales que sean resistentes a este nuevo virus que mataba en gran porcentaje a toda la población. ¿Cuál fue el objetivo principal que tuvo tu papá? Entonces, el objetivo principal era poder producir un animal que sobreviva a este virus, que en parte ayude también a nuestra propia empresa, que eran las camaroneras. ¿Dónde está ubicado específicamente Aquagen? Aquagen está ubicado en la provincia de Santa Elena, en el cantón, en Valdivia, en un lugar que se llama Playa Bruja. Queda pasando Valdivia. Ahí está tanto la maduración y como la producción de larvas. Te puedo seguir contando lo que pasó en la mancha blanca. Claro, ¿no? claro. En la mancha blanca entonces se decidió hacer esto y empezamos a seleccionar animales que resistían de nuestras propias camaroneras, de nuestras propias piscinas. Y lo que se iba viendo poco a poco era pues que el animal sobrevivía cada vez un poco más, ¿no? Fue un proceso en el cual el animal iba heredando características de sus padres que no se morían por este virus. ¿Alrededor de cuántas personas trabajan para ustedes? Ahorita en Aquagen trabajan alrededor de 100 personas. Y en las camaroneras alrededor de 200 personas. O sea, estamos hablando de un total de 300, Sí. ¿no? Divididas en los diferentes programas. Sí. Este programa genético fue todo un reto para ti. Cuéntanos un poquito acerca de esto, porque pese a que tú estás al frente de Aquagen actualmente, me imagino que tu papá no está desvinculado. Sí, no, tanto así yo estoy al frente del programa genético. Aquagen es un negocio, una compañía que vende náuplios del programa genético y las larvas de los náuplios del programa genético. Y estoy encargado en la parte de la producción de las piscinas de camarón, la camaronera. En el programa genético, cuando se empieza el programa genético, básicamente se hacía selección de los animales que sobrevivían y después de unos años, más o menos en el año 2007, decidimos empezar un programa en el cual podíamos, a través de microsatélites, es una técnica de genética molecular en la cual tú puedes, a través de los genes, identificar de qué grupos de familia hay. Porque parte del problema que era cuando nosotros seleccionábamos todos los animales resistentes,
es que llegaba un rato en que tú no podías identificar si es que había cruces entre parientes. O sea, este específicamente es acerca de la implementación del sistema de selección familiar, Así ¿verdad? es. Lo que me estás explicando. Así es. Y que tuvo origen en el 2016. El primero empezó en el 2007 el programa genético. Por si al inicio era un programa masal en el cual tú seleccionabas los que sobrevivían, ¿verdad? Pasaron unos 7 años en el cual nos juntamos con una empresa que se llama OneLab, que ellos hacen análisis genéticos, y se empezó primero a identificar grupos de familias. Entonces lo que tú hacías es que de una piscina identificábamos el grupo de las familias para que no se crucen entre ellos. Entonces no eran familias individuales, sino eran grupos de familias, con la finalidad de que no haya cruce entre parientes. ¿Por qué pasa si hay cruce entre parientes? Entonces, si hay cruce entre parientes puede causar un problema que entre esos es el enanismo. O sea, por ejemplo, hay animales enanos. Aparte hay un virus que es endémico que se llama IHHNB, que también puede afectar, ¿no? Entonces, cuando tú tienes animales enanos que no te crecen, para el camaronero eso es un problema, ¿verdad? Entonces, una vez que logramos eso, empezamos a crecer con el programa genético 2007, pasaron quizás unos 8 años más o menos y empezamos el programa genético familiar. Entonces, en el programa genético familiar, con la misma empresa, empezamos ya a seleccionar familias individuales. Y la forma de seleccionar familias individuales es que a través igual de microsatélites tenemos el ADN del papá, tenemos el ADN de la mamá, sabemos exactamente quiénes son, sabemos cuántos van a cada piscina y una vez que se cosechan, aleatoriamente sabemos cuántas familias han sobrevivido en cada piscina. De esa forma empezamos ya a hacer selección familiar. Entonces sacábamos las mejores familias de cada piscina. Entonces si en una piscina había 100 familias, no todas las familias crecen igual. Familias le llamamos a una familia de hermanos. ¿Okay? Una hembra tiene 200.000 huevos, 100.000 larvas, 50.000 o 50.000 o 80.000 larvas, y todas esas familias son hijas de una madre y de un padre, ¿no? Ahora, entonces eso nos fue también bien con eso y seguimos creciendo. Más o menos en el año 2018 tomamos un paso más adelante en el cual era la selección intrafamiliar. Cuando uno piensa en una familia, ¿verdad? En una familia no todos son iguales. Uno dice que tú tienes una hermana gemela, pero en el caso de los animales acuáticos no todos son exactos. Entonces, si bien una familia crecía 2 gramos, dentro de una familia que crecía 2 gramos semanalmente, hay individuos que crecen 1,8, 1,5 y otros que crecen 2,5 hasta 2,8, 3 gramos. Entonces, hace 2 años y medio más o menos empezamos a hacer selección intrafamiliar. Entonces, era un proceso más adelante. En el proceso intrafamiliar también lográbamos identificar la sobrevivencia de cada familia. Entonces, dentro de cada piscina, que es un ambiente comercial, donde hay patógenos, donde hay problemas normales de una piscina comercial, que es en lo cual siempre nos hemos basado en nuestro programa genético, seleccionábamos las familias que más crecían, pero también seleccionábamos las familias que más sobrevivían. Entonces, pasa muchas veces en que la familia que más sobrevive al ambiente comercial no es la que más crece. Y no solo eso, sino que dentro de la familia que más sobrevive y que más crece, no todos los individuos son iguales. Entonces, en el 2018 empezamos este programa de selección intrafamiliar y eso es ya sigue el tercero o cuarto salto, en el cual llevamos más o menos por la generación número 6 de familias y es donde hemos empezado a ver ya avances mucho más grandes. Luis Francisco Burgos, el 2020 sin duda fue un año muy crítico para el mundo entero, una crisis económica que actualmente la seguimos enfrentando, muchos negocios cerrados. ¿Qué parte afectó el COVID en Aquagen? Bueno, pues o sea, en Aquagen, que está en la provincia de Santa Elena, tuvimos ciertos problemas dado que el virus fue muy afectado en esa zona de Valdivia. Por suerte, pues se tomaron todas las precauciones del caso, no tuvimos ninguna... ¿Tuviste que hacer despidos? No, nosotros ¿Tuviste que despedir a alguien? No, gracias a Dios la industria que pasó por un problema muy serio el año pasado, nosotros logramos salir adelante, nunca paramos. Por suerte no tuvimos casos serios también de infecciones dentro del laboratorio ni en la camaronera. Qué bueno. Nuestras camaroneras están en la isla, en 2 islas en el Golfo de Guayaquil. Tuvimos que hacer cuarentena, nadie salía, nadie entraba. Algo similar hicimos. Pero esto paró la producción, como en todo el mundo, porque nadie pudo... Entonces el camarón, como es un animal vivo, si tú no puedes parar.
igual la maduración que produce náuplios Sí, para por los favor, coméntanos laboratorios acerca de eso. todos los días. Entonces nunca se paró, se tomó todas las medidas de precaución. Hemos incurrido en el 2020 en muchos gastos de tanto de análisis, de compra de PPE y todo esto aquí. Y bueno, pues fue un año dificilísimo. Lo que mucha gente a veces tiende a hacer es disminuir un poco el tema de inversión, en este caso del programa genético, porque cuesta mucho hacer análisis de paternidad, de ADN a cada uno de los individuos. Nosotros no paramos en eso. Y gracias a esa última fase que empezamos en el 2018, que la empezamos a cosechar ya a fines de 2019, eso nos ayudó para que en el 2020 tengamos animales que crecen mucho más rápido que antes, y eso nos ayudó pues a que sea un año para Aquagen muy bueno, ¿no? ¿Con cuántas certificaciones cuenta Aquagen actualmente? Aquagen actualmente tiene certificación Global Gap, tenemos una certificación de orgánica de Naturland, con esas 2 certificaciones contamos ahorita. Sin duda, el camarón se ha convertido en un producto estrella. No lo vemos en China, en Reino Unido. Pero, y voy a leer este dato que me pareció interesante, porque según el Banco Central del Ecuador, las exportaciones no petroleras crecieron el 11% el año pasado, es decir, el 2020, pero para el 2021 el Banco Central prevé que las exportaciones totales, es decir, las petroleras y las no petroleras, crezcan el 3.1% frente al 2020, lo que significaría alrededor de una facturación de unos 624 millones de dólares. Esto es alentador. Sin duda es alentador porque mayor ingreso tengamos en nuestro producto, como es el camarón, más generación de empleo vamos a tener. Sí. La industria de camarón en Ecuador creemos que va a seguir creciendo este año. El año pasado la industria de camarón en el Ecuador creció un 8% en volumen. No creció mucho en facturación porque en la pandemia bajó el precio de venta de la libra que vendemos de camarón. Sin embargo, donde empieza la industria es en la parte del nauplio, que es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿verdad? Entonces, tener animales que cada vez crezcan más. Nosotros estamos viendo animales que están creciendo al orden de más de 2 gramos, 2 gramos y medio. Tenemos familias que crecen hasta 3 gramos. Son incrementos muy alentadores, lo que hace ver que cada generación que vamos produciendo va creciendo más o menos un 10 a 15% más que la producción anterior. Ahí hemos ido avanzando, como siempre, en el programa de seleccionar un porcentaje para sobrevivencia. Entonces, a medida que más gente vaya usando animales que tengan un buen pedigrí, la industria va a seguir creciendo. Creemos que en el 2021 la industria va a crecer alrededor del 10% en niveles de volumen. Esperemos pues que sea un año de mejores precios, más que nada quizás en el segundo semestre. Y sé también que, por ejemplo, este año para el sector acuícola tendrá 2 retos importantes. La una, la reducción de costos, y la otra, diversificar el mercado. ¿Qué conlleva esto o qué crees que sea necesario, tú que tienes ya tantos años en esto? Estamos cerca de unas elecciones, en la transición del nuevo gobierno. ¿Qué crees o qué esperas de temas de relaciones de comercio, por ejemplo? A ver, creo que hay dos cosas puntuales por la cual la industria va a seguir creciendo y va a seguir... ¿Crees que hoy quien está a cargo del comercio exterior ha hecho un buen papel? Sí, yo creo que ¿O qué crees que se debería ajustar? Yo creo que el gobierno hace sus mejores esfuerzos. Creo que no es fácil. En muchos casos nosotros hemos tenido que lidiar con problemas relacionados a la pandemia el año pasado, temas de bioseguridad, por ejemplo, con China, que es nuestro mayor mercado. Creo que el Ecuador tiene una buena relación con China y que también nos ha ayudado a que podamos avanzar en ese tema, y nunca se cerró pues, las puertas al camarón ecuatoriano, ¿no? Entonces, por la parte de comercio exterior, creo que también se va a ir dando, se van a ir reubicando los mercados que tenía Ecuador. Si bien Ecuador el año pasado exportó 60% a China, un 15 o 16% a Estados Unidos, algo similar a Europa y otros países, creo que países como Estados Unidos o Europa quizás van a ir aumentando su
su demanda. Ecuador se va a empezar a producir más colas, que es un mercado que quizás lo habíamos dejado un poco a un lado y estamos tratando de retomar. Para que tú tengas una idea, Ajá, a China y Europa se exporta el camarón entero, pero a Estados Unidos se exporta solo la cola. O sea, hay un proceso en el cual se transforma el producto, que se le saca la cabeza, se le saca a veces la piel, se le saca la vena y se lo exporta. Entonces ese proceso requiere de más mano de obra, requiere de más infraestructura en las empacadoras. Y ahora mucho más cuidado con el tema del COVID. Entonces, porque por ahí escuchamos en las noticias, ¿no?, que tal producto vino de Ecuador con COVID. Entonces, ¿cómo están manejando ese tema? En realidad eso es un poco, creo que confuso. Todavía hay muchas cosas que no se saben. La OMS hasta ahorita y la CDC de Estados Unidos y la FDA, ellos están conscientes de que no se transmite por la comida, peor por alimentos congelados. En el caso de China tuvimos un pequeño traspié porque había rastros de coronavirus en empaques de camarón y en las paredes de unos contenedores. Fue un tema que nos puso a correr a toda la industria, se puede decir. Gracias a Dios creo que lo hemos pasado adelante. China nos ha exigido unas medidas de bioseguridad. Entre esos es hacer exámenes periódicos de PCR, perdón. Se lo está haciendo y creo que se ha avanzado con eso de ahí. Pero como te digo, creo que en la parte de comercio exterior se va a ir reubicando, ¿no? A medida que logremos pues, hacer más camarón sin cabeza para Estados Unidos, creo que vamos a ir retomando un poco esa posición que se la habíamos cedido, creo, a India, que es el mayor proveedor de camarón para Estados Unidos, ¿no? Y la otra parte por la cual yo creo que el país va a seguir creciendo es la parte de tecnología. Entonces, en la parte de tecnología tienes la parte de lo que hacemos nosotros, que lo venimos haciendo, que se lo ha ido... ¿Cuánto han invertido ustedes en tecnología en Aquagen? ¿Tienen un número estimado? Sí, nosotros el programa genético nos cuesta más o menos $1 millón por año. Wow, es bastante. Llevamos ya de cabeza por lo menos pero bueno, por algo son 14, pioneros, ¿no? 15 años. Sí. Entonces, creo que la parte de tecnología, tanto en la maduración, en la parte genética, en laboratorios que tienen más tecnología para poder hacer una larva más eficiente, a un costo más eficiente, y en las piscinas con mucha tecnología, creo que eso pues, va a hacer que el camaronero ecuatoriano esté mucho más preparado para poder competir con los otros países. Luis Francisco Burgos, hay mucha gente, muchos jóvenes que quisieran también entrar en el mundo del camarón, emprender. ¿Qué le dirías tú a estos jóvenes que recién están pues empezando en el tema del sector acuícola? Bueno, pues yo les diría que es una industria de muchos desafíos, apasionante. Creo que es un lugar en el cual hay mucho crecimiento todavía. La industria de alimentos va a seguir creciendo. El camarón creo que va a ser un producto que va a seguir creciendo. No solo eso, sino que creo que Ecuador está en una posición, en una muy buena posición para seguir compitiendo con estos otros países que también están invirtiendo mucho en todas las cadenas de la industria, ¿no? Entonces, para todos los jóvenes yo le diría que definitivamente es una industria muy alentadora donde hay espacio para seguir creciendo, ¿no? Ahora, con el tema del nuevo gobierno, ¿ustedes esperan que sigan con los lineamientos que se mantenían? ¿O qué crees que debería tú, tantos años en este sector, qué crees que debería o que falta para complementar y que sea más beneficioso para el Ecuador? Yo siempre creo que un beneficio de la industria es que es poco politizada. ¿A qué me refiero? A que nosotros, por ejemplo, en la industria no tenemos precios mínimos, precios oficiales, y eso ha hecho de que la industria por sí sola aprenda a salir adelante. Entonces, el conjunto de los actores de la industria ha aprendido a ser mucho más eficiente y a tener que competir bajo las condiciones de mercado. Creo que un nuevo gobierno que esté en favor de tener más apertura comercial es algo que va a ayudar a todas las industrias del comercio exterior del Ecuador. Un gobierno que sea alentador a querer generar más trabajo es algo que nos ayudaría. Y generar más trabajo no es poniendo trabas en el código laboral, sino haciéndolo más flexible. Los trámites son engorrosos. Muy engorrosos. No solo eso, sino que si tú quieres llegar a tener camarón más procesado, en el sentido que no sea un camarón entero, sino que le sacas la cabeza, necesitas mucha más mano de obra. Y
el empacador necesita de un código laboral flexible para que tenga la facilidad de poder contratar a medida de cómo se va moviendo el mercado. El mercado no es fijo, el mercado es variable. Un mes necesitas más libras para Estados Unidos, otros días más para China, y a diferentes horarios y diferentes condiciones. Entonces, eso, un gobierno que vaya en ese camino, creo que es algo que le convendría a la industria. ¿Acogen se podría expandir? Es decir, no solo con miras al camarón, sino tal vez con otro tipo de productos. Lo vimos en su momento. Ajá, en su momento lo pensaron. Había mucho interés por un pescado que se llamaba cobia, que hubo un interés en el país, que era para producir en jaulas en mar abierto. No había la legislación todavía para eso, ¿ya? Y por suerte hicimos toda una investigación. Y a la final, como no había la legislación, decidimos no ingresar en ese proyecto, ¿verdad? Creo que se tomó la decisión correcta. Creo que la industria del camarón sigue siendo una industria donde hay espacio para mejorar, para crecer. Mucha gente dice, oye, ¿hasta cuándo puede seguir creciendo el camarón? Hay programas genéticos en Asia donde se dice que hay camarones que crecen 1 gramo por día. Para que tengas una idea, en la camaronera crecemos alrededor de 2 gramos por semana ahorita. Wow. Y tenemos, como te digo, familias que crecen 3 hasta un poco más. Y es cuestión de tiempo hasta que tengamos estas familias, ¿no? Entonces, estos programas genéticos cuestan mucha plata y encontrar esas familias que son las que más crecen es como una lotería, ¿no? ¿Verdad? Y a medida que más inviertes, tienes más probabilidad de encontrar esas familias, ¿no? Entonces, más allá de ponernos a diversificar productos o otras especies, creemos que quizás ser los más eficientes en nuestra industria es lo más indicado. Luis Francisco Burgos, queremos agradecerte por haber estado con nosotros, hablarnos un poquito más acerca de Aquagen, específicamente también de lo que tú estás al frente del programa genético. Gracias. Bueno, sin duda la posición de los camaroneros deben estar acompañado de políticas públicas que lo ayuden a crecer. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Este programa fue auspiciado por Ecofriendly, laboratorio de larvas de camarón, ubicado en la ruta Spondylus San Pablo.